Paradigmas. Un acercamiento a su complejidad. El término paradigma ha sido conceptualizado desde tiempos antiguos, siendo para Platón y Aristóteles un modelo o un ejemplo. Posteriormente, Kuhn intentó explicar los cambios en las ciencias naturales desde una perspectiva histórica y sociocultural, considerándolo como una constelación de creencias, valores y técnicas compartidos por un grupo, por miembros de una comunidad dada. Asimismo, Sandin enfatizó en características propias del aspecto filosófico como la imagen del mundo y creencias básicas de esa comunidad científica, es decir, su forma de concebir e interpretar la realidad. En el aspecto sociológico, como estructuras y relaciones internas y externas de la comunidad científica que detentan el mismo paradigma. Es su cosmovisión del mundo, que es compartida por ese grupo de personas, y ahí su carácter socializador. Y en el aspecto científico está ligado a problemas ya resueltos y a determinados ejemplos que son explicados gracias a la utilización de un determinado paradigma. Se va a basar en la escogencia de estrategias empíricas que consideran la realidad que se está estudiando y que se van a ser las más adecuadas según el modelo conceptual que se esté tratando. Los paradigmas se producen dentro de las revoluciones científicas, porque reaparece una ruptura entre el conocimiento que se produce y el conocimiento que la comunidad científica requiere, lo que se conoce como ciencia normal. Una vez que el paradigma deja de responder las interrogantes para la comunidad científica, se entra en una crisis, luego un proceso de revolución, y cuando se encuentra ya el tipo de conocimiento que responde a las interrogantes de la comunidad científica, se vuelve a la ciencia normal, siendo esto un proceso consecutivo y lineal, porque es una estructura por sucesos de carácter descriptivo, inductivo, histórico, y se parte de determinar cómo a través del tiempo las propuestas científicas van sucediendo. Los paradigmas encuentran una forma de concreción en los programas de investigación, que son estructuras por procesos y que su gesta se da en el desarrollo de los mismos programas de investigación, en el que el nuevo desplazará al anterior, se afianzará y en su interior se irá gestando un nuevo programa de investigación, que a su vez este próximo va a desplazar el anterior, concibiendo una especie de sistema cíclico, porque es entrópico, existe sinergia, se necesita la interacción de las partes, se alimenta de las salidas de un proceso de investigación para comenzar el otro, y que siempre va a volver a un proceso de gesta. Por lo que esta estructura por procesos es de carácter explicativo, universal, y en él intervienen factores generativos. Los hechos están interrelacionados en forma de espiral. El autor, Padrón Guillén, concibe una serie de características para la confrontación de los enfoques, entre las cuales están el estilo de pensamiento, la orientación contextual, el lenguaje, el método y la forma de validación de ese determinado enfoque. Siendo en el enfoque empírico-analítico, el estilo de pensamiento sensorial, es decir, va hacia las percepciones y los sentidos. Su orientación contextual va hacia las cosas, por lo que la realidad está interconectada y no atiende a evoluciones de tiempo e historia. Solo se va a considerar el producto. Su lenguaje es numérico, por lo que la realidad se concibe con un sistema de conteo y medición. El método es inductivo. Los casos particulares se van clasificando en cosas o hechos que se relacionan en ciertas características comunes y que van a realizar
generalizaciones y concreciones. Su forma de validación es de objeto universal, en el que el mundo objetivo es diferente del ser cognoscente. El conocimiento es una perspectiva bajo un parámetro universal relacionado con cosas de la realidad. A su vez, el enfoque crítico, interpretativo o sociohistórico es introspectivo, en el que el sujeto se vale de la capacidad para intuir las soluciones. Está dirigido hacia los sucesos, donde los aspectos son relacionados con la ocurrencia de hechos y su implicación temporal y psicológica. Siempre se concibe a los hechos como particularidades y no se pueden generalizar. En su lenguaje va a ser verbal y el método igualmente va a ser inductivo, y su forma de validación va a ser un sujeto temporal, en el que las redes de simbolismo son producto del consenso entre los sujetos cognoscentes que vivencian los sucesos, para así construir la base de las sustentaciones críticas. Por último, el enfoque racionalista crítico va a ser un ser racional, en el que la comparación de conclusiones y la realidad van a dar la base para la concepción de la realidad. Es de orientación hacia procesos, en los que la realidad es construida en esquemas generativos universales que carecen de ubicación, desde el cual se establecen nexos para la particularización. Su lenguaje es lógico formal, y la representación de sistemas formales van a ir más allá de lo numérico, sino que permiten además establecer relaciones y propiedades cualitativas. El método será deductivo, por lo que el contacto con casos particulares va a ser estudiado y se van a hacer concreciones y progresiones para llegar a los casos singulares. El sujeto en este caso será considerado como universal, donde son trascendentes en virtud de la estructura cognitiva constante y de reglas establecidas en los pensamientos. Este autor concibe el proceso de investigación como la acción, que son hechos, actos u operaciones que implican actividad. La semiótica, la ciencia que estudia los diferentes sistemas de símbolos y signos que permiten la comunicación entre los individuos, su modo de producción, y el texto, que va a ser el conjunto de enunciados que en este caso, mediante un lenguaje formal y técnico, va a permitir dar razón por el proceso de investigación. La investigación también puede ser clasificada en diacrónica cuando se considera la temporalidad dentro del proceso de investigación, siendo el primero la descripción, que se va a encargar de registrar una cierta realidad que resulta insuficientemente conocida. Para solventar esa necesidad de información, sus preguntas van orientadas al qué, cómo y cuándo, mediante observaciones, clasificaciones, definiciones y comparaciones. Sus métodos y técnicas van a ir de acuerdo al enfoque: estadística para el enfoque empirista deductivo, registros de base cualitativa para el enfoque introspectivo vivencial, o construcciones de estructuras empíricas mediante sistemas lógicos formales, enfoque racionalista deductivo. El segundo se va a encargar de la explicación y construcción de relaciones de dependencia entre las clases de hechos, para proveer modelos teóricos. Su orientación de preguntas va hacia el por qué ocurre, de qué depende, y va a desarrollar formulaciones y sistemas de hipótesis, las cuales van a traer construcciones de sistemas interpretativos.
Las técnicas y métodos van a ir orientados a la inducción y construcciones probabilísticas para el enfoque empirista inductivo, introspección y elaboraciones de símbolos culturales para el enfoque introspectivo vivencial, deducción y construcción de sistemas de razonamiento para el enfoque racionalista deductivo. Posteriormente se va a generar la necesidad de contrastar y evaluar, por lo que se debe verificar la confiabilidad de la construcción teórica de las investigaciones explicativas y se va a proveer de contrapruebas de una teoría previamente construida. La orientación de preguntas va a ir hacia: ¿es cierto que cada vez que ocurre un efecto va a tener una consecuencia determinada? La búsqueda de inconsistencias e incompletitudes va a ir a través de la experimentación o cuasi experimentaciones para los enfoques empiristas deductivos, el consenso y opinión de personas involucradas en el enfoque introspectivo vivencial y pruebas lógico-formales en los enfoques racionalistas deductivos. Luego va a venir la aplicación, que se va a encargar de transformar para satisfacer requerimientos investigativos a partir de teorías, y se va a encargar de proveer tecnologías o esquemas de acción derivados de conocimientos teóricos para establecer una relación productiva, ingeniosa y creativa en una situación que resulta deficitaria, inconveniente o mejorable y que puede ser transformada. Las teorías que se aplicarán corresponderán cada una al propio enfoque. Mientras tanto, también se puede considerar otro tipo de investigación, que es la sincrónica, en la que se va a tener un componente contextual, que se va a dividir en el subcomponente organizacional y personal. En este se van a considerar los cuerpos filosóficos y culturales, el estilo de pensamiento y los cuerpos informales y cuerpos intelectuales que van a estar inmersos en la investigación, porque también va a considerar la temporalidad en que se desarrolla la investigación y el acervo cognitivo y cultural del investigador. Otro componente es el lógico, que se va a subdividir en su componente empírico por la relación y la concepción que va a tener el investigador sobre la realidad, el subcomponente teórico, que van a ser todas esas construcciones ya realizadas sobre la realidad, que nos van a permitir a su vez afianzarlas en el subcomponente metodológico, que van a ser los pasos a seguir y el camino para desarrollar la investigación. Muchas gracias, Gabriela Rivas.